¿Qué tal, señores? Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8, viernes 23 de diciembre. Arrancamos con muchos temas de actualidad y con tres tertulianos de lujo. Vamos a presentarles ya. En primer lugar está con nosotros Concha Lobejón. Concha, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, eso de lujo, ¿cómo nos ha Pero de auténtico llegado? lujo, además. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. De vacaciones. De vacaciones, sí que fenomenal. Sí. Hacía tiempo que no la teníamos con nosotros, pero hoy ha querido estar en la tertulia. Elisa Docio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que estaba, en cuanto le he visto entrar por la puerta, me ha sorprendido muchísimo porque ella es muy, pero que muy original, no deja indiferente a nadie en muchos sentidos, pero fíjense los pendientes que trae esta noche. Son maravillosos. Bueno, muy propios, ¿no? Muy propios. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues nada, son unos pendientitos, como dos bolitas de Papá Noel y entonces pues así voy ambientada. Es que está muy navideña, Elisa. Y solo ante el peligro, es el único entre tanta mujer, pero él es muy valiente. Rodrigo Mediavilla, buenas noches. Muy buenas noches. Vaya presentación. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendamente. Bien. Mejor que nunca. Mejor que nunca, ¿verdad? Sí, muy bien rodeado. Sí, pero perfectamente además. Sabe que son dos mujeres guerreras, pero él le gusta un poco la marcha. Sí, hombre, una tertulia es para debatir, no para opinar todos lo mismo, si no menudo rollo, ¿no? Así que yo creo que hoy los espectadores se lo van a pasar bien en casa. Muy bien, esa es la actitud, Rodri. Pues ya lo han visto, esta tertulia promete. Vamos ya con nuestro sumario. Las navidades están ya a la vuelta de la esquina y las encuestas de gasto revelan que este año los palentinos destinarán más dinero a pasar estas fechas, entre 500 y 600 euros por persona. Es un 5 o un 6% más que en la pasada campaña. Por supuesto, yo llevo gastando solamente para mi mujer 200 euros. 200, de momento. Me queda el niño. Entonces, de media, igual pasa, ¿eh? Igual pasa de los 500 euros. Bueno, pues 500 euros depende de los días que sean. Si es solamente para las fiestas de Natal, pues está bien. O sea, los míos son un poquitín mayores. Ya podía ganar yo eso al mes. Dice, una barbaridad. ¿Le parece un gasto excesivo? Demasiado. A mí es que estas fiestas de por sí no me convencen mucho. Atentado de nuevo en suelo europeo. La noche del lunes un camión irrumpía en un mercadillo navideño y dejaba al menos 12 muertos y casi medio centenar de heridos, algunos muy graves, en un ataque terrorista. Hacía tiempo que los servicios de inteligencia temían que los mercadillos navideños fueran objetivo yihadista. Pues yo no sé qué se tendría que hacer, pero creo que si los de fuera les atacan a ellos van a seguir atacando a nosotros, entonces no sé cuál sería la solución. Porque hay mucho desesperado por la vida, mucha gente que anda mal de la cabeza, ni más ni menos. Que si creen que van a ir allá con Alá, pues ¿qué le vamos a hacer? La buena sintonía entre Partido Popular y Partido Socialista se ha visto también reflejada en un acuerdo contra la pobreza energética. Ambos partidos han firmado un pacto para que el Gobierno prohíba por ley los cortes de luz a las familias sin recursos. La medida estará en vigor después del invierno. Porque hay mucha gente que en realidad no puede pagar tanto de luz como estamos pagando toda la gente. O sea, yo la primera. El problema de la pobreza energética es cómo haces la discriminación y cómo haces el control. Es el problema más crítico que hay hoy en día. Es demasiado el precio que pagamos por la luz, es muy abusivo. Dice, no vendría mal. Y es una pena lo que pasó en Cataluña cuando la pobre anciana esa, que la corten la luz. Comenzamos con una de las noticias más tristes de la semana. El sonido de las sirenas que se escuchaban la noche del lunes en pleno corazón de Berlín confirmaban que el terror ha vuelto a Europa. Un camión, como saben, irrumpió en el mercado navideño y dejó al menos 12 muertos y 48 heridos, algunos de ellos muy graves. Hacía tiempo que los servicios de inteligencia temían que los mercadillos navideños fueran objetivo yihadista. Ha vuelto el miedo, ha vuelto el terror. Vamos a comentarlo con los tertulianos. Elisa, cuando escuchó la noticia la noche del lunes, ¿qué sintió? ¿Qué se la pasó por la cabeza? Uy, se me pasaron muchas cosas. Primero, la debilidad que sentimos, yo creo, en Europa, que estamos en el centro estamos muy cerca del campo de minas donde es el conflicto de Oriente, porque incluso Inglaterra está separada, Estados Unidos está muy lejos, entonces
somos objetivo número uno porque además es muy fácil venir a Europa y atentar. Y luego la otra cosa que se me vino a la cabeza enseguida fue la disculpa que van a tener las fuerzas autoritarias de derechas para limitar las libertades ciudadanas de todos en general por razones de seguridad. Esas son las principalmente. Escuchamos a Concha Urrejón. Bueno, pues suscribo lo que dice Lisa y luego, bueno, me parece terrible que los conflictos se resuelvan en el siglo XXI con la violencia. Me parece que eso es un fracaso de la humanidad. No entiendo si la noticia es que la seguridad de los Estados europeos tenía miedo a que se pudiera producir esto en los mercadillos de Navidad. Yo no sé por qué la seguridad tiene estos agujeros tan grandes, ¿no? No lo entiendo. Es verdad que al final pagan siempre los mismos, paga la gente de a pie, paga la ciudadanía que estaba tranquilamente pues, realizando sus compras con sus hijos, con sus hijas. Entonces yo creo de verdad que esto es muy triste y es terrible, es terrible. El sospechoso de perpetrar el ataque terrorista en Berlín ha sido abatido esta misma mañana en Milán. En cualquier caso, Rodrigo, es un tema que preocupa muchísimo. Sí, yo creo que como cuando sucede cualquier noticia, las 5 preguntas que debe responder el periodista es quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Aquí está habiendo muchos atentados. ¿Quién comete esos atentados? Pues son personas de religión islámica. Cuando ha sido abatido el terrorista esta mañana, no ha gritado viva Jesús, viva la Navidad, sino Alá Akbar, es decir, Alá es grande. ¿Qué? Pues nos están asesinando a nuestros compatriotas en toda Europa y a sus propios compatriotas mientras que no estén dispuestos a aceptar la ley islámica. ¿Cuándo? En pleno siglo XXI, lo decían mis compañeras de tertulia. ¿Dónde? En sus países de origen y aquí, también en Europa. ¿Y por qué? Pues porque quieren imponer la ley islámica y todo aquel que no esté de acuerdo con la Sharia y con esas suras del Corán que desprecian los derechos humanos y desprecian las libertades, pues es su objetivo. O sea, es que es muy sencillo. Lo que pasa que tal y como lo plantea Rodrigo, parece que promueves tú también el odio, ¿no? No, Yo creo que son seres humanos fanáticos. El fanatismo religioso ha sido una característica histórica, no solamente de los islamistas, y es muy difícil. Yo estoy contextualizando, combatir. perdona que te interrumpa, Concha, ha dicho ¿cuándo? Importante la respuesta al cuándo, en pleno siglo XXI. O sea, esos hechos están sucediendo hoy, no están sucediendo en las cruzadas de siglos XIII, XIV y XV. ¿No? En pleno siglo XXI se sigue matando por la religión islámica. Es decir, ese camión lo conducía una persona islamista. Es decir, tú te vas a las suras del Corán y es que te dicen que un hombre se puede casar con 4 mujeres. Eso me parece súper discriminatorio. Pero Occidente que no tiene tampoco que dar ninguna lección, porque Occidente mata por el petróleo, mata por el control estratégico, Occidente realiza guerras extraterritoriales por el petróleo, por el control geográfico de un espacio, en fin. Concha, yo en ese sentido creo que los fanatismos, las intolerancias, por desgracia, sí que le afectan a mucha población en el mundo. Concha. La ONU debería de tener más armas, las armas de la paz, que son las únicas que nos dignifican, para solucionar los conflictos mundiales, porque ahora mismo los conflictos ya no son territoriales, ya no son guerras pequeñas, locales, los conflictos se provocan a escala internacional. Mira, Concha, yo estaba aquí en esta tertulia hace unos meses también y volvemos a lo mismo. Esto no lo dije también, esto no se soluciona con flores o con palomas de la paz. O sea, es que ayer fue Jesús París, ayer fue Jesús París, antes de ayer Jesús Niza, luego Jesús Londres y ahora es Jesús Berlín. Es decir, estamos cansados ya de poner la otra mejilla. O sea, la ONU, por supuesto que tiene unos protocolos, pero también tiene un Consejo de Seguridad. Y cuando la situación es la que es, pues hay que recurrir al Consejo de Seguridad y al uso de la fuerza armada para evitar pues, esos conflictos que están acabando con mucha población y que nos están sometiendo a Europa y Occidente pues, a una ley que ellos quieren imponer y que no estamos dispuestos a que nos la impongan. No estamos dispuestos. Elisa. Yo creo que todo esto no es porque sí, no creo que sea una religión que de repente se pone efervescente y empieza a atacar.
estamos sufriendo lo que hemos provocado. Entonces, si la CIA, Israel, Francia, Estados Unidos han metido ahí un germen de violencia, venden armas, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Libia, todos hemos ido ahí a meter las uñas, ¿no? Entonces, esa gente se ha querido defender. ¿Qué instrumento ha encontrado que le cohesiona para dar valor a los ciudadanos o a los terroristas en extremis, a los fanáticos? La religión es el nexo de unión que tienen y es la religión lo que están utilizando para defenderse, porque nosotros estamos vendiendo armas. España vende armas, Francia vende armas y está en la guerra. Alemania igual. Inglaterra no digamos. Entonces, claro, estamos metidos ahí a nivel protocolario, a nivel de intereses comerciales, industriales, de las empresas de todos los países europeos que están haciendo que si el ave de la Meca, el petróleo, están por todos los sitios, les estamos machacando. Entonces ellos vienen como pueden. ¿Qué armas tienen? El arma de la sorpresa, que es robar un camión, matar al camionero y estrellarle y matar los que puedan por delante. Esas son las armas que ellos tienen, pero es que las que nosotros mandamos son muchísimas. Son muchísimas. Occidente es muchísimo peor que el Estado Islámico, no hay más que ver. Si ahora vamos a la Plaza Mayor, vamos a ver cómo pueden ahorcar a homosexuales o lapidar mujeres, porque es que parece que Occidente es el más bárbaro de todos, cuando aquí esos hechos se están cometiendo por la ley islámica en países islámicos. Es decir, en esos países, los sunitas, el islamismo sunita, está matando incluso a los chiitas, a sus compañeros de religión, pero de diferentes líneas. O sea, que no nos digan que es Occidente el que lo ha provocado, que en muchos casos tiene razón Elisa, y en eso estoy de acuerdo contigo, cuando ellos mismos son los que están haciendo la guerra santa en sus propios territorios. Es decir, Occidente tiene mucha culpa. O sea, qué duda cabe que aquí hemos puesto alfombra roja y las jaimas a Gaddafi, a Mubarak, al Assad, cada vez que venían a Europa. Eso no cabe ninguna duda de ello. Y luego, cuando suceden estas mal llamadas primaveras árabes, Occidente es el primero que apoya a los opositores, y si no que se lo digan a la derrotada candidata demócrata en Estados Unidos, a Hillary Clinton, que se lo digan cómo se apoyó al Estado Islámico desde Estados Unidos. Y luego, cuando el Estado Islámico comete las barbaridades que ha cometido, dicen, ahora mantienen una posición ambigua, en el caso de Siria, que es el único que ha sobrevivido, de Mubarak, de Gaddafi y de Al-Assad. Al-Assad es el único que se mantiene, y que les planta cara al islamismo. Y Rusia es la única que realmente ha ido sobre el terreno y ha aplastado al Estado Islámico. Sí que es cierto que están muriendo muchas personas inocentes en Alepo, o sea, qué duda cabe. Pero es que verdaderamente estamos en una guerra, o sea, es que es una guerra y en una guerra, pues por desgracia, hay muchos muertos y también mueren personas inocentes, pero es que al Estado Islámico había que pararle y Rusia ha sido la única, también hay que decirlo, por intereses estratégicos en Siria, que ha ido sobre el terreno y les ha aplastado sobre el terreno. Estados Unidos, Francia y toda Europa en general ha mantenido en una posición ambigua de, bueno, eso mientras esté allí... lo hemos creado desde Occidente y ahora se ha descontrolado. O sea, eso lo he dicho, que se lo digan a Hillary Clinton, quien ha creado el Estado Islámico. Concha pedía la palabra, adelante. Bueno, yo creo que no se puede hacer un simplismo grande a la hora de contar el resultado de las estrategias que se han seguido en las relaciones con el Próximo Oriente a lo largo de todo el siglo XX. Esto es muy complejo, pero fundamentalmente la síntesis es que responde a los intereses estratégicos de Occidente y cuando en un momento determinado no nos ha interesado, hemos dado unas respuestas que están rebotando contra nosotros mismos, y es lo que estaba comentando Elisa, ¿no? No se puede ser tampoco simplistas a la hora de analizar a los países islámicos. Muchos de ellos han sido construidos con nuestros propios referentes geoestratégicos. Por tanto, claro, ahí es muy complejo de analizar esto. ¿Qué podemos hacer? Lo único que cabe es el diálogo, la cordialidad, la tolerancia y los procesos de democratización, pero por favor que no supongan muertos. Ahora llamemos a las cosas por su nombre. Hemos vendido muchas armas y esas
mismas armas matan a los ciudadanos de allí, pero también nos matan a nosotros. Es muy simplista pensar que es la religión la que convierte a la ciudadanía en intolerante. No, es la religión en manos de los estrategas que quieren aprovecharse de eso. La religión islámica. Perdona, yo te he respetado a ti. Sí, sí. Pero es que conviene que no, habla, Rodrigo, si quieres. No, acaba. No, en el fondo es lo que ha comentado Lisa, que estoy totalmente de acuerdo con ella, y lo que yo no querría es que de este atentado terrorista lo que se lea desde Occidente es el odio a la ciudadanía musulmana. No, no puede ser. En todo caso, tendríamos que revisar las políticas geoeconómicas, estratégicas que se llevan en los territorios y que normalmente Occidente lleva fuera de sus fronteras, porque nos es más fácil. Mira, Concha, yo creo que querer democratizar esos países en los que se está imponiendo la ley islámica, en el estado en el que están actualmente, es como querer democratizar la España del siglo XV. En unos países había democracia. Sí, en Afganistán, poco a poco por ejemplo, en Afganistán las mujeres iban a la universidad hasta que llegó el islamismo radical. Y lo que hay que revisar son los textos, yo creo, los textos del Corán, los textos islámicos, que dicen, por ejemplo, versículo 2, Al-Baqara, capítulo 191. No generes odio, Rodrigo, no generes odio. Yo os he respetado. Es que todo tiene interpretación. No generes odio. Rodrigo, por favor. Que estamos en Navidad. ¿Pero qué odio? No generes odio. No, odio no. O sea, venga, vamos a dejar que termine Rodrigo. A mí no me puede caber en mi corazón el odio a nadie que piense y que interprete el mundo de otra manera. No entiendo por qué. Solo es el odio a aquellas personas que no sean capaces de convivir en paz. Te he dejado hablar a Rodrigo. Yo creo que tenéis muchos prejuicios hacia el Corán, porque yo solo he dicho versículo 2 Al-Baqara y ya habéis saltado las dos. Hemos sin que haya dicho nada. Entonces, ese versículo 2 dice, matadles donde quiera que los encontréis. En el mismo versículo, capítulo 193, combatidles hasta que cese la oposición y solo adoren a Alá. Es la guerra santa. Y luego, en otros versículos, dice, les llaman a que no se pueden integrar allá donde vayan. Dicen, no toméis a los infieles por amigos. Versículo 2, An-Nisa, capítulo 144. O sea, estoy citando textualmente, ha habido muchas épocas en pleno siglo XXI, en que las religiones del libro, la religión judía, la religión católica y la religión islámica han convivido. Vuelvo a las en Toledo, sí, bueno, y se casaban entre ellos y bailaban cuando eran las fiestas. O sea, pero por favor. Pero tú no te das cuenta que en el siglo XXI sigue manipulándose. Abrid los ojos, que el Toledo de las tres culturas y las tres culturas de Al-Ándalus es que es completamente falso, o sea, completamente falso. Rodrigo, los impuestos elevadísimos que tenían que pagar unos o que otros no podían hacer proselitismo de su religión. O sea, los cristianos que en el siglo XVI o en el siglo, siglos anteriores, siglo XII, me estás diciendo tú estás diciendo de Europa y Oriente Medio hemos estado viviendo en paz. Me estás diciendo, Elisa, de convivencia que han convivido las tres religiones. Sí, en el siglo XIII aquí en Toledo. Los cristianos no podían hacer proselitismo de su religión, tenían que hacer las ceremonias en sus casas de forma oculta y han combatido. Sí, pero es importante recordar la historia. La convivencia internacional, en el ámbito internacional. ¿Cuándo se ha convivido? Mientras estaba al-Assad, mientras estaba Gaddafi y mientras estaba Mubarak. Rodrigo, esos países. Mejor ahora. No, si yo estoy de acuerdo con eso. Solo con mano de hierro, con Saddam Hussein, Gaddafi, Mubarak, al-Assad, se ha podido convivir. Y de hecho, hoy lo decían, que reconquistada Alepo, liberada Alepo, se cantaban villancicos en las calles de Alepo, algo que antes no se podía hacer en ese territorio. Es decir, que al-Assad muy malo, será malísimo, Saddam Hussein será malísimo, pero son ángeles, Rodrigo, comparado con lo que es el Estado Islámico. Lo que no podemos interpretar el mundo es de esa manera y llamar al odio, porque entonces las soluciones no van a venir nunca. Fíjate que en España no hace muchos meses
no sé qué obispo, me parece que era el de Toledo, no lo recuerdo bien, así que no quiero tampoco malinterpretar, pero era un obispo español, decía que las mujeres víctimas de violencia son las culpables de su situación porque quieren ser libres y que ya está bien. Yo, si fuera practicante, me avergonzaría de eso. Y sin embargo, lo dice un cabeza de la Iglesia. Quiero decir, hago el paralelismo con cómo algunos fanáticos interpretan la religión o las leyes sagradas o cómo eso les hace que lleven a cabo determinados procesos. Eso es muy simplista a la hora de explicar el mundo. Es muy simplista. Yo solo, de verdad, en la última intervención que hago en este sentido y en este tema, yo llamo a la paz en el mundo y además es Navidad, ¿no? Concha, pues eso, vamos a tratar de solucionar nuestros conflictos con la política. Vale. Elisa también, porque hemos hablado con dos palentinos que nos han acercado cómo se ha vivido allí la noticia. Reconocen que había cierta tensión en Alemania ante la posibilidad de uno de estos incidentes. A pesar de ello, dicen, el país germano se mantiene en calma. Los sucesos de Berlín tienen sus ecos en Palencia. Hay decenas de jóvenes haciendo su vida en la capital alemana. Carlos Fontaneda, de Aguilar de Campoo, profesor de español en Alemania, es uno de ellos. Se ve que el ambiente, la verdad que es bastante decaído, ¿no? Se ve que la gente está un poco preocupada, se ve que igual está la gente un poco más así nerviosa, ¿no? Mirando a la gente qué hace o cómo se mueve. Miguel San Martín, licenciado en periodismo pero vinculado a la distribución de productos artesanales en Berlín, nos facilita su teléfono. Vive allí desde hace un año, pero llegó a Palencia hace un par de días para pasar las Navidades. Su primera reflexión... Es una zona muy alemana y eso dice mucho de que han querido ir a hacer daño al espíritu alemán. Conoce la zona e incluso a quienes tienen puestos navideños en mercados similares al atacado. Una de mis mejores amigas lleva trabajando en un mercado navideño todas estas fiestas y claro, la pobre mujer pues está pasándolo un poco mal. Había cierta rumorología sobre que podría pasar algo así y de hecho en su mercado navideño ya corría un rumor de que alguien con un cuchillo había sido parado por la policía, ¿no? Entonces luego resultó que era mentira, pero para que os hagáis una idea un poco de la tensión que de alguna manera se respiraba. Hoy en Berlín hay cierta sensación de miedo, pero los medios de comunicación y las autoridades intentan transmitir calma. En el primer momento decían que estaban todo controlado, salió el alcalde incluso a tranquilizar diciendo que bueno, que no pasaba nada, que había sido ya detenida la persona, o sea, ha sido todo con bastante calma. Los medios de comunicación no lo han magnificado tanto, intentan tranquilizar bastante. Los españoles en Berlín temen ahora que cunda el ejemplo de la violencia y que los grupos de ultraderecha alemana carguen contra los inmigrantes que también pueden ser españoles como ellos. Que de repente no se dio cuenta. Ambiente decaído, preocupación y una pregunta que se repiten, ¿y ahora qué? Pues ahora... En las siguientes elecciones la ultraderecha suponemos que ganará puntos, porque bueno, Angela Merkel en su momento abrió la mano a toda la inmigración esta de refugiados sirios y hubo bueno, pues bastante buena acogida por parte de Alemania, mucho mejor que por España, por supuesto. Y lo que pasa es que, bueno, ante la problemática que se ha planteado en la dificultad de coexistencia de culturas que señala Concha, ha habido, yo creo, una especie de posicionamiento del ciudadano, ¿no? Hasta tal punto, por ejemplo, Angela Merkel la semana pasada había prohibido la utilización del burka en todos los lugares públicos que sea posible ilegalizarlo. Y esto, pues en Alemania parece que ha despertado mucha polémica, porque, claro, en realidad es para despertar polémica. Y bueno, parece que las comunidades islámicas pues habían considerado como un ataque frontal a su ideología y a su religión y a sus costumbres el prohibir salir a las mujeres con burka, no salir sino en los establecimientos oficiales o en los establecimientos públicos. Esto, pues claro, la tensión yo creo que se vive en Alemania y en el resto de Europa es la total radicalización hacia la derecha y a mí es lo que más me preocupa de todo lo que está pasando, porque además este tipo de terrorismo no es controlable, porque por mucho que digan que el otro día salía en la tele una investigadora que decía que había unos informes en los que se decía que iban a atentar contra los mercadillos y tal, pero eso es imposible de controlar.
controlar, porque son gente que anda suelta por ahí, son incontrolables, no es una guerra que vengan con tanques o con ejércitos que se les ve venir, es que cualquiera que ande por la calle puede ser un terrorista. De hecho, esas niñas de hace poco en África, 2 niñas han lanzado con 7 y 8 años, pues si es que ves niños por la calle tampoco piensas que vayan a ir cargados de bombas. Las han lanzado a esos niños. Es muy difícil, muy difícil. Yo por contestar a Concha que decía... Concha, que decía... ¿Vas a cuestionar la paz en el Decía, mundo? no, voy a cuestionar lo que has dicho, que dices que leer estos textos es sembrar el odio, que no hay que interpretarlos mal. Pero mira, dice un brocardo latino que in claris non fit interpretatio, es decir, ante la claridad no hace falta interpretación. Yo creo que no toméis a los infieles por amigos, es bastante claro. El que no lo entienda, pues oye, eso pues también ha dicho puede, la religión puede católica. volver, Mira, puede volver. la Biblia es un Pero, tratado ¿por qué completo no me dejáis? contra los derechos humanos, porque ya nos lo has Claro. dicho. ¿Por qué no es me que nos lo has dejáis? dicho antes. ¿Por qué no? Nos has dicho que el Corán es lo que es su religión. Vamos a Nos has aprovecharlo dicho, bien. hay Venga, manera de escuchamos a leer. Rodrigo. Ya puedo seguir. Joder, a mí me sorprende Léenos el Corán. la defensa que hace toda la izquierda y todo el feminismo en general del Corán y del islamismo, cuando probablemente Oye, en un país de perdona, religión... Oye, ¿me vais estás manipulando, ¿Me vais a dejar hablar de una vez por todas? Pero Me es parece terrible. sorprendente cuando en un país islámico probablemente ni Concha ni Elisa podrían estar pero ¿tú hablando crees en que una estamos tertulia de defendiendo televisión. eso? No, ¿Pero tú crees que defendemos pero lo que hacéis Lo es que no atacar a la defendemos religión es católica. el odio Pero te a estoy un pueblo, diciendo- a una cultura y a una te estoy identidad. diciendo, Concha. No se puede ser simplista Concha, en ese no es ser sentido. simplista, Es te mucho estoy- más complejo lo que está sucediendo en el Pero mundo. me vas a dejar acabar, Concha. Aparte de leerte el texto, o sea, lo más simple del Islam, lo que estudian los chavales en los colegios, los 5 mandamientos del Islam, peregrinar a la Meca una vez en la vida, rezar 5 veces al día, etcétera, etcétera, hacer la guerra santa, hacer la yihad, es uno de los 5 mandamientos del Islam. O sea, no hay que irte a rebuscar en el Corán a ver a dónde aparece, no, es que aparece ahí. O sea, es que tomar al Islam, pues no, el Islam es una religión de paz, pues bueno, pues Yo no será he dicho religión eso, de paz para el que lo Yo sea. no he dicho eso. Yo, personalmente, no lo creo. ¿Qué es ser políticamente incorrecto decirlo? Pues será ser políticamente incorrecto. Pero por gente tan políticamente correcta como las que tenemos últimamente, está sucediendo en Europa lo que está sucediendo. Muy brevemente, Concha y Elisa, y damos paso a publicidad. Breve, Me por favor, parece Concha. terrible que no se analice de verdad el problema, porque si lo que dice Rodrigo llama a que salgamos de casa y temamos a las personas que son de religión musulmana, nos estamos haciendo un flaco favor a nosotros mismos y se lo estamos haciendo al mundo y a la sociedad. Realmente hay que analizar el problema como se merece. Rodrigo, no escribas más que no hay Es tiempo. una ¿Me van a estrategia responder ahora las dos? Pues por geopolítica. Elisa, alusiones. y te dejo 20 segundos, Rodrigo, venga, Elisa. Bueno, yo solo le quería hacer a Rodrigo una pregunta, porque como él en su organización política a la que pertenece y a la que representa, no en este momento, pero bueno, sí. Hace 2 años el Gobierno aprobó que de los presupuestos generales del Estado, o sea, del presupuesto de enseñanza, se iba a pagar a los profesores de Islam para que en los colegios públicos impartiesen el Corán. ¿Qué te parece? Pues mira, yo creo que es bueno que todo el mundo conozca la historia de las religiones para que sepa de lo que se habla, pero que en escuelas públicas se imparta el Islam no es lo que me parezca a mí, ¿no? Es que es un derecho constitucional que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Entonces, si en un colegio público hay un número determinado de padres, pues porque la comunidad así lo requiere o están en un territorio que así es, que quieren que sus hijos aprendan la religión islámica, siempre que se impartan unos valores de tolerancia, de defensa de los derechos humanos, cosa que considero, por otra parte, muy complejo dentro de esa cultura islámica, pues no me parecería mal. ¿Os vais a hacer colegas después de la tertulia o no? Ah, sí, vamos a ir a tomar un café. Sí, hombre, como Ya verás qué ya. caña le vamos a dar. Pues te espera un café movidito, ¿eh? Después es peor. Yo creo que sí. Voy a empezar a controlar los tiempos porque me dice Concha que el que más habla es Rodrigo.
Entonces, ahora voy a empezar a controlar. Que no juzguen los espectadores. Voy a Pero empezar a que esto controlar, era entre ¿eh? paréntesis. Era entre paréntesis, pero no, me preocupa. Hay que Yo es ser que- justos con el tiempo. Yo es que tengo que atacar a dos frentes, o sea, ¿Cómo es que no me da atacar? tiempo a Que responder. somos gente de paz. ¿Te sientes No en me- minoría, Rodrigo? Francamente, en profunda minoría. Profunda minoría. Bueno, vamos a ver si en este tema no te sientes igual y estás más arropado, que yo creo que sí. Pero a mí es lo que me gusta, ¿eh? No sé, a ti te va la marcha, no si yo lo sé, tengo problema. Rodrigo, que tú estás encantado. Vamos con otro asunto. La buena sintonía entre PP y PSOE se ha visto también reflejada en un acuerdo contra la pobreza energética. Ambos partidos han firmado un pacto para que el Gobierno prohíba por ley los cortes de luz a las familias sin recursos. Vamos a escuchar la información y lo comentamos. Es el primer paso para acabar con la pobreza energética. Hacer buenas leyes y mejores reglamentos es lo que nos permite ir solucionando problemas. El acuerdo del Gobierno y el Partido Socialista prohibirá los cortes de luz a las personas extremadamente vulnerables. ¿Quiénes son? Lo decidirán los servicios sociales locales y autonómicos. La comercializadora debe ponerse en contacto con los servicios sociales y la comunidad autónoma le dice si está en una situación de atención o no de atención. Se busca mejorar la financiación del bono social por parte de las eléctricas. Está previsto que lo paguen las comercializadoras, en parte también a través del bono social, pero es cierto que ya las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo. El PSOE quiere extenderlo en el futuro al suministro del gas. El Real Decreto incluye aportaciones de Ciudadanos, pero no de Podemos, que quiere que las eléctricas comprueben qué usuario es vulnerable. No podemos pretender que familias en situación de precariedad, de vulnerabilidad económica, en situaciones muy complicadas, tengan que recopilar 100 millones de papeles. El criterio de definición del consumidor vulnerable tendrá que ir en relación a la renta, con atenuantes además de criterios personales y también de modelos de familia. Este avance se produce un día después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reconociera que investiga por qué subió un 30% el precio de la luz en diciembre. Bueno, pues comienza Concha a valorar este acuerdo. Bueno, en primer lugar, me parece una vergüenza que el acuerdo se ponga en marcha en primavera, cuando el frío pues habrá sido menor, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién quieren engañar? No somos tontos. Si no queremos que la gente se muera de frío, no queremos que se muera en el invierno, o sea, desde el otro día que ha empezado. Mal, eso mal. En segundo lugar, esta idea, esta lucha, se ha venido desarrollando desde muchos colectivos sociales. Entonces parece que los dos partidos se acaban de colgar una medalla. Yo no creo que sea una medalla, puesto que va a ponerse en marcha en primavera. Eso por otro lado. Y creo que de seguir así, con este precio que tiene la luz en este país y todo lo que lleva implícito, pues acabaremos siendo pobres energéticos todos al tiempo, ¿no? Porque realmente no pagamos nuestro consumo, sino que pagamos en función de unas tarifas, la demanda, la oferta, en fin, me parece terrible. O sea, número uno, que se ponga en marcha la medida ya para la gente que es pobre, que se den todo tipo de ventajas para que esta gente lo pueda solucionar desde ya, que se escuche a la población que viene reivindicando esta necesidad desde hace mucho tiempo en colectivos organizados, y que se revise el precio de la luz de este país, porque ya está bien. Elisa. Estoy de acuerdo con Concha en que lo primero que hay que hacer y lo más fundamental y a lo que hay que meter mano directamente es al precio de la electricidad. Eso es lo primero. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia parece ser acaba de abrir un expediente informativo a ver por qué se ha incrementado en este último mes el 30% el precio de la luz en los mayoristas. Nadie sabe qué está pasando, esto es un misterio. Están cercenando todo lo que son las energías limpias alternativas, que son mucho más baratas. Las baterías Tesla, que podían dar la solución a muchísimas familias que tienen un bajísimo coste y se las quieren poner, de hecho este gobierno ha aprobado los impuestos al sol, que llaman, o sea, por tener placas solares pagas, por tener baterías de carga solar pagas, o sea, pagas por todo. Entonces, claro, se está desde las políticas energéticas se están haciendo, pero muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, toda esta pobreza a la que vamos a llegar todos, como dice Concha, esto está disparado porque hay una serie de intereses a los que nadie mete mano por no se sabe qué extrañas circunstancias, pero vamos, que la energía del sol está ahí, es gratis,
hay ya la investigación suficiente industrial para que se pueda abaratar muchísimo los costes energéticos, y eso no se está llevando a cabo, y al contrario, o sea, se está restando. O sea, la gente que ha puesto placas solares está sufriendo costes. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, eso ahí es un misterio que es muy complicado. Rodrigo. Bueno, empieza a correr el reloj. Venga, Tic vamos a tac, controlar. como diría aquel, ¿no? No es cierto, ¿eh? O sea, la ley del sector eléctrico era del año, creo recordar, 2013-2014, donde se aprobó la inclusión del bono social que tanto ha ayudado a tantas familias. 2013-2014 ya gobernaba el Partido Popular. Antes la izquierda, todos esos movimientos sociales que dice que tanto han apoyado, la realidad es que en los años de gobierno de Zapatero no había habido nada. Tildaba a Concha de vergüenza que hasta primavera no entre en vigor. Pues sí, yo comparto y estoy de acuerdo con Concha en que es una vergüenza, pero si no puede aprobarse hasta primavera es porque este país ha estado paralizado durante todo un año por el no es no. O sea, hay que recordar ese no es no que nos ha tenido un año parado, si no, pues esto ya se podría haber solventado mucho tiempo antes. Las leyes, por suerte o por desgracia, los que estudiamos esto, pues sabemos que tienen un proceso de elaboración, de tramitación, de puesta en vigor. Por lo tanto, o sea, lo dice la Constitución, y es que no nos lo podemos saltar por alto. Hasta primavera no se va a poder entrar en vigor. ¿Qué pasaría si decimos vamos a aprobarlo ya y hacemos el Real Decreto y nos saltamos todo eso por alto? Pues que muy probablemente las eléctricas, que como han dicho mis compañeras de tertulia no son tontas, recurrirían a los tribunales, como ya lo han hecho, como ya lo hicieron, y ganarían. Y si vuelven a ganar, todos los españoles tendríamos que pagar a esas eléctricas como ya nos ha pasado. Es decir, no hay que olvidar que el bono social estaba en vigor, pero que en octubre de este año el Tribunal Supremo lo anuló porque se aplicaba solo a cinco grandes eléctricas, que representan el 95% del mercado. Pero al no ser al total, se entendía que era una medida discriminatoria. Por eso te digo que las eléctricas son muy listas y lo recurrirían a los tribunales y nos volverían a dar los tribunales a todos. Es decir, que es muy triste que esto no se pueda aprobar hasta primavera, pero es que las leyes... ¿Quién habrá dejado que las eléctricas sean tan listas? Pero es que hay muchas maneras de llamarlas. Pues que tienen muy buenos sistemas. ¿Por qué tienen tanta cara? Pues porque tienen muy buenos gabinetes de ¿Quién abogados. las habrá dejado? ¿Quién habrá regulado en este país? Déjame que acabe. Porque tienen muy buenos equipos de abogados y porque, joder, pues mira, el caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo y será por algo. Y el Tribunal Supremo ha dado la razón a las eléctricas. Porque en aquel entonces, eléctricas eran públicas, ¿no? Porque en aquel entonces hizo mal, pero resulta que finalmente se quiere hacer las cosas bien. Por eso vamos a esperar hasta que se tramite, hasta llegar a primavera. Venga, Concha y Elisa. No, sí, yo ya no tengo nada más que añadir. Vamos, me parece que las eléctricas tienen mucha cara, pero en este país se les ha dejado tener muchas salas. Teníamos empresas públicas que se han privatizado y que se han vuelto contra la ciudadanía y contra el consumidor. Suscribo lo que decía antes Elisa y vamos, yo creo que el tema está bastante claro. Elisa, que he visto que apuntaba alguna cosa. Yo quiero hacer una puntualización a lo que ha dicho Rodrigo en relación con que el PP ha aprobado el bono social y tiene toda la razón, porque desde que está el gobierno del Partido Popular el recibo se ha incrementado un 60%, con lo cual es lógico que si antes, antes de gobernar el Partido Popular estábamos en unos precios de electricidad razonables, pues no hacía falta parece que no hizo falta tomar ninguna medida. Pero claro, si con toda esta reglamentación que hizo el ministro Soria y todas esas cosas tan confusas que pasaron y el recibo se ha permitido a las eléctricas que tengan unos beneficios de millones y millones y millones de euros cada año en los balances, o sea, unos superávits tremendos, y el recibo de la luz se ha ido incrementando, o sea, bueno, pero de una forma escandalosa, pues lo único que ha hecho el Partido Popular ante esta situación, no digo promovida, pero sí permitida por ellos, es compensar como suele hacer siempre la derecha, que es haciendo un padrón de beneficencia.
que es lo que va a acabar siendo el bono social. O sea, estáis en un contra del bono padrón social. de beneficencia en el que va a haber una serie de familias que van a ser consideradas pobres. Y eso, yo he hecho padrones de beneficencia por razón de mi trabajo en los pueblos y se metía a los pobres que había en cada pueblo y a esos el ayuntamiento les pagaba los medicamentos y les pagaba el médico porque no tenían seguridad social. Entonces, Pero eso es a lo que estamos volviendo. Yo entiendo. ¿Por qué? Porque la justicia distributiva no se está practicando y porque la ley se está haciendo para las grandes corporaciones y porque en las grandes corporaciones están de retorno los políticos, de puerta giratoria. Y entonces ahí hay una maraña que no sé cómo se puede resolver, pero todo eso lleva al padrón de beneficencia, que es lo propio de la derecha. No doy justicia, pero doy beneficencia. Mira, yo no sé si era propio de la derecha o de la izquierda, pero lo que sí que ha demostrado el Partido Popular es que sabe hacer políticas sociales y que las hace de un modo responsable, mientras que la izquierda lo único que ha sabido hacer en los años que ha estado en el gobierno ha sido malgastar el erario público. Y el mejor ejemplo que tenemos, aquí, pues mira, no sé Valencia, yo te voy a poner un ejemplo más cercano, Elisa, yo te voy a poner el ejemplo de Castilla y León, que tenemos matrícula de honor en dependencia, tenemos la mejor educación superando niveles incluso europeos, como ha dicho el informe PISA, tenemos los mejores servicios sociales. En definitiva, eso es lo que sucede donde gobierna el Partido Popular. Sabemos hacer políticas sociales y las hacemos de un modo responsable, redistribuyendo bien la riqueza, con cargo a los presupuestos. Claro, a nosotros nos gustaría que hubiese dinero para todo y para todos, pero es que los presupuestos generales del Estado son lo que son. Y si hay unos gastos, tiene que haber unos ingresos. Mira, me alegro que me hables de las pensiones. Las pensiones, de verdad, parece que estamos en elecciones. Me alegro. No estábamos analizando el consumo de gas. Me alegro, Concha. Rodrigo. Mira, me alegro, Concha. Estamos en proceso electoral. Me alegro de que me hablen las pensiones. Me alegro que me hagas esa pregunta. Me alegro que me hables de las pensiones. Mira, yo no milito en ningún partido y no sabía que hoy veníamos a hacer campaña electoral, pero si lo sé, me vengo preparada. Las pensiones, Concha, han subido desde el año 2011 un 13,5%. En 2011, con el Partido Socialista, por cada nuevo pensionista se perdían 3 personas que cotizaban en la seguridad social. Y actualmente, hoy, por cada nuevo pensionista, ganamos 7 empleos. ¿Cuánto ha subido el sueldo de los ministros? ¿Cuánto 7 va a empleos. subir? Pues mira, te lo puedo pasar, oye, mira, te lo puedo pasar, pero lo que sí que te digo es que han subido las pensiones 13,5%. Vamos a hablar de los gastos de Navidad. El 13% el de los ministros. 13,5% las pensiones. Oye, no creo que haya subido tanto el de los ministros. Oye, que ya se acerca la Navidad, vamos a terminar así un poco con una sonrisa, un tema más amable. Yo quiero que terminen bien esta tertulia. Vamos a hablar de gastos en Navidad. La Navidad ya saben que está aquí mismo, a la vuelta de la esquina, y las encuestas de gasto revelan que este año los palentinos destinarán más dinero a estas fiestas, entre 500 y 600 euros por persona. Estas Navidades, según una encuesta realizada por la Unión de Consumidores, los palentinos gastaremos entre 500 y 600 euros. Podemos estar hablando entre un 5 o un 6% lo que puede haberse incrementado con respecto a las Navidades pasadas. Detrás de estos datos, según la UCE, hay una realidad. La situación económica y de empleo mejora. Gracias al cinturón industrial que tenemos en nuestra capital y en los alrededores de la capital y las empresas que están auxiliares de esas grandes industrias, etcétera, etcétera, pues se va notando que hay más contrataciones, que la gente joven pues que ha terminado los estudios, que ha empezado a trabajar y que bueno, que aunque no se ha independizado de los padres, tienen un dinero que pueden gastar, que pueden consumir. Se gastará principalmente en comida, fuera y dentro de casa, en regalos, pero también en lotería y otros extras. Buena parte de estos gastos se realizarán a través de Internet. Que también hemos detectado que se ha incrementado y que mucha gente va a comprar por Internet, un 12% nos dice que alguna de las compras las va a efectuar por Internet. Como cada año se lanzan al aire una serie de consejos, cuidado con las tarjetas de crédito, no dejar todas las compras para última hora, comparar precios y aprovechar las rebajas. Entre 500 y 600 euros por persona es una cantidad excesiva, Rocío. Yo es que lo siento por mis compañeras de tertulia, pero es que si la gente gasta más es porque la recuperación económica está llegando a las familias. O
O sea, eso viene a ser la realidad. Está salvando a este O sea, país. si la gente gasta más es porque la recuperación económica está llegando a las familias. Es lo que te ha dicho Mariano ayer. No, oye, aquí nos lo tomamos a risa, pero no creo que sea un tema para reírse con él, porque la realidad es que ha habido muchos años en los que ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal en Rodri, Navidades. ¿cuánto te gastas en Navidad, al grano? Yo es que como yo soy insolvente, yo no soy estudiante, entonces Es yo no tengo dependiente, ingresos. él es dependiente. Yo no tengo Pero algún ingresos. regalito sí que... Pues sí, oye, pero siempre ¿De mejor... alguna propina? Sí, de alguna propina, pero mejor ahorrar, ¿no? Sí, Sí, un poco hay que ahorrar para cuando vengan maldadas. Ah, mira, Pero qué por culpa del organiza. ¿Eso lo dices estando en el PP? Uy, madre. Sí, sí. Los del PP demostramos que el ahorro ¿Piensas que somos va a venir buenos. mal entonces? ¿Cuál? ¿Que va a venir mal, piensas? Pues nunca se sabe. Creciendo como crece Podemos, nunca se sabe lo que puede pasar. Venga, vamos con los gastos navideños, por favor, que esto se me desvía y se me va de las manos esta noche. ¿Les parece un gasto excesivo? 500, 600 euros por persona, gasto navideño, entre comida, regalos, lotería. Yo no creo que sea cierto en la mayoría de los hogares. Yo creo que eso será una media contando con gente que se gasta mucho dinero. O sea, si hay familias que se gastan 10.000 euros, pues entonces ya compensa con las que se gastan 300. Porque vamos, por persona. Estamos hablando no de 500 o 600 por hogar, estamos hablando por persona. O sea, en una casa de 4 o de 5 personas son 3.000 euros. O sea, yo no me lo creo, vamos, por lo menos en la mía no. Vamos, o sea, yo eso lo tengo muy claro. Aquí dice que en comidas, regalos y lotería. ¿En la de Concha? En la mía tampoco nos vamos a gastar esto. Y estoy de acuerdo con Elisa, seguramente como es proporcional, habrá familias donde se haga un gasto excesivo y otras pues que vivan pues con lo justo. Es verdad que siempre son extraordinarios porque son fiestas muy familiares y la gente hace el exceso por el encuentro familiar. Y eso sí que es importante. Hay familias que están separadas y que aprovechan este momento para encontrarse. Y me imagino que obviamente si viene más gente hay que cocinar más. Es verdad que también otras vacaciones no son tan familiares. En verano la gente se dispersa más, en Semana Santa pasa lo mismo y entonces entiendo que sí que puede haber algún exceso, pero tanto como 500, 600 euros por familia. Por persona. Si se incluyen los viajes todavía, pero parece ser que los datos dicen comida, regalos, lotería y algún extra. Para incrementar vuestro gasto podéis comprar un regalo a Rodrigo. No, yo encantado. Es una idea. ¿Qué le compraréis a Rodrigo? ¿Se Yo os creo ocurre que algo me así van a como de invitar última al hora? café ahora, o sea, no. No vas a pagar tú el café. Pagará Rodrigo el café y yo le regalaría un buen libro a Rodrigo. Yo encantado. Para que aprendiera a ver el mundo de otra manera. Podríamos hacer un cambio. Yo te dejo el de Esperanza Aguirre y tú me dejas No uno. voy a leer el de Esperanza Aguirre, pero te lo agradezco. Muy bien, Concha. Yo te hablaba de buena literatura. Sí, buena no, literatura. es buen libro. No, yo te hablaba de buena literatura de referencia. Para hacer buena literatura hay que tener profesión. Por cierto, que la lotería, la fortuna, pues no se ha acordado de Palencia en este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Rodrigo, jugabas mucho, ¿no? Pues yo he recuperado un tercio de lo jugado. Bueno, algo es algo. Sí, algo es algo, pero no llega... Pero bueno, oye, así es la suerte. Hemos hablado con uno de los psicólogos y psicoanalistas más reputados aquí en Palencia. Vamos a escuchar lo que dice porque es muy interesante. El sorteo extraordinario de Navidad es uno de los más populares del mundo. Matemáticos, economistas y sociólogos aseguran que es poco probable que toque. No hay una estrategia ganadora, aunque muchos se empeñen. Todos los números tienen las mismas posibilidades. La realidad es cruel y despiadada. Barre, o sea, el cálculo probabilístico es muy sencillo. Permutaciones, factorial del número. Es que eso es lo que hay. Y no hay más, eso es matemática pura. Hay un 0,001% de que toque el gordo, un 0,019% de obtener algo más que la pedrea, un 5% de ganar más de lo que se ha gastado y un 86% de que ni siquiera toque el reintegro. Aún así, este sorteo logra ilusionarnos. Cuando tú tienes la expectativa de que va a venir una cantidad extra de dinero, solo como expectativa, eso ya te permite incrementar las posibilidades de entusiasmo y de ilusión y de gasto. Es un gasto justificado por tradición, por mantener una ilusión o por fomentar las relaciones sociales intercambiando décimos. No hay decepción si no toca. Todo lo que se invierte en esa expectativa de ilusión genera muchísima menos decepción
que en el resto de las cosas. La Navidad, es decir, que el sorteo de Navidad será seguramente de los que menos decepción juegue por la parte invertida, porque merece la pena. Y ahora muchos ya piensan en el próximo año, seguirán jugando con la ilusión intacta, confían en que algún día toque. Bueno, pues según esas cifras, según esos datos, Elisa, es muy poco probable. Nada, ayer no sé en qué programa decían que hay las mismas probabilidades de que te toque el gordo a que te den un premio Nobel. Y no, ninguno somos partícipes en un premio Nobel, luego cero patatero, vamos. Yo creo que es cierto eso que dicen, que el gordo cae donde han sucedido desgracias, porque ha caído en la calle Ferraz este año, en la sede del PSOE. Así que verdaderamente sí que es cierto, que lo diga que no nuestro ha sido amigo. Unos trabajadores, no. Vaya noche que tenemos. Vaya nochecita. Y ya estamos llegando al final. A mí, bueno, Concha. sí que suscribo lo que decía el psicoanalista, porque es verdad que es un sorteo especial, que se juega con ilusión, y si no te toca, pues no pasa nada, ¿no? Es un gasto justificado. Sí, yo es el único momento en el que compro lotería, Sí, y lo haces más bien, pues eso, por que es una cuestión social, lo compra la yo gente creo. de tu trabajo, Cambiar, se intercambia entre familia, entre amigos. También se dice eso, Y a que veces tiene un colaboras efecto con lo multiplicador. social, ¿no? Lo típico, pues la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, los del Alzheimer, tal. Y bueno, pues sabes que incluso si te toca el reintegro no lo vas a coger. ¿Cómo has venido hoy? Es que es verdad. Muy solidario. De hecho, Muy ha solidario. tocado en los del Alzheimer el Sí, reintegro. ¿Y qué vas a recoger? ¿2,50 €? Hay que colaborar, claro que sí, Efectivamente. Concha. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos De esta nada. noche y que paséis unas felices fiestas. Muy feliz Navidad a todos. A estas horas de la noche yo creo que en vez de café una copita. Pues sí, Bien. sí, mejor una copa. ¿Puedo ir con vosotros? ¿Me invitáis? Sí, estupendo. ¿Va a pagar Rodrigo? No te libras, Rodri. Con lo que recupero de la lotería, porque... Ya está. Concha Lobejón, buenas noches, feliz Buenas Navidad. noches, igualmente. Elisa Docio, Buenas noches. Rodrigo Feliz Mediavilla. todo, año, todo. Muy buenas noches y feliz Navidad. Buenas noches. Y a ustedes también, que pasen unas felices fiestas. Nos vemos la próxima semana. Adiós.